Vamos ahí. Ponga operaciones entre funciones. Sabemos que dos números reales se pueden combinar para formar otros números reales. Sabemos que dos números reales se pueden combinar para formar otros números reales. Mediante las operaciones de adición, coma, sustracción, coma, multiplicación y división. Listo, hasta ahí póngale punto aparte. Entonces, vamos a explicar. Si usted tiene funciones y en el ejercicio le pide encontrar, digamos que le pide encontrar la suma, la resta, la multiplicación o la división de esas operaciones entre funciones, va a tener en cuenta lo siguiente. Observe. Lo primerito que vamos a tener es, se le va a denotar de la siguiente forma. Vamos a ponerla así, ¿verdad? Observe aquí. La función, acá la notación y acá va a tener su dominio. Ya. Como tenemos cuatro funciones o cuatro operaciones básicas, esas cuatro le vamos a hacer. El primerito, usted tendría aquí suma, diferencia, la otra sería producto, y la siguiente sería cociente. Listo. Vamos, entonces tenemos suma, diferencia y producto. Entonces, ¿qué significa? Que para que usted tenga una suma necesita dos o más o tres funciones. De acuerdo al número de funciones que usted tenga, vamos a ubicar, digamos, la notación sería función f más g de x. Esta va a ser igual a f de x más g de x. ¿Correcto? Ahí está sumando las dos funciones. Ahora, vamos a la diferencia. ¿Qué sería? La función f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Ahí usted tiene las dos funciones. De igual manera, si usted tiene un producto, usted tendría f por g de x es igual a f de x por g de x. ¿Correcto? Y aparte, si ya tengo el producto, también tengo la división, que sería f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Ahora, para cuando usted haga la suma, la diferencia, el producto o el cociente, usted ya tiene determinados los dominios. Observa, el dominio para el producto es el dominio de la función, cachará, el dominio de la función f de x hecha la intersección con el, verá, la intersección con el dominio de g de x. Entonces, si usted encontró el dominio del uno y el dominio del otro, ya puede encontrar. Ahora vamos. Vamos a encontrar de la misma manera que va a ser igual para el dominio de f de x, la intersección con el dominio de g de x. Y tanto eso se cumple para el producto también. Entonces, dominio de f de x
intersección para el dominio de g de x. Ahora en el cociente, para que cumpla, debe de que el dominio de f de x, la intersección con el dominio de g de x. Donde esta función de g no puede ser 0 porque no existe división para 0. Donde g de x tiene que ser diferente de 0. Listo. Ahí usted tiene ahí, observe, función, la notación y el dominio. Solo tiene que sumar diferencia, producto cociente. ¿Dónde aprendió usted a hacer esto? Usted aprendió en noveno. En noveno a usted le hacían suma de polinomios, resta de polinomios, multiplicación de polinomios. Más claro, esto es una suma o resta de polinomios. O sacar mínimo común o de acuerdo a como usted le toque hacer la función. ¿Puedo pasar y hacer ejercicios? ¿Alguna pregunta? No. ¿Sigo nomás? Listo. Vamos ahí. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como esto estoy grabando, ya le subo a YouTube para que usted pueda copiarle bien bonito en su cuadernito este cuadrito. Observe, le digo. Dada f de x, dadas f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 1 y g de x es igual a 2x menos 1. Vamos a ver qué nos pide encontrar. Hallar. A nos dice hallar f más g de x. B. Me pide encontrar f menos g de x. C. F por g de x. Y me pide encontrar D. Para D sería F sobre G de X. ¿Listo? Entonces, como puede usted ver o observar, lo primerito que me pide encontrar es la suma. Entonces, ¿qué me dice que es? Para A, F de más G de X es igual a F de X más G de X. Entonces solo vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale f de x? X al cuadrado más 2x menos 1 más, entre paréntesis le voy a poner g de x. ¿Cuánto vale g de x? 2x menos 1. De ahí solo rompemos paréntesis y hacemos simplificación de términos semejantes. Entonces, f de más g de x es igual, ¿cuánto me quedaría aquí? Me dice, por favor, ya destruyendo los paréntesis. Como tengo positivo, cuando tengo positivo antes de un paréntesis, ¿qué pasa? ¿Me responden? ¿Qué pasa? No cambia Igual, el signo. porque- No cambia, cambia entonces, adentro, ¿cómo me dice. quedaría aquí? Se mantiene. X cuadrado más 2x menos 1. Ya, ¿qué más? Y de Más ahí, 2x menos 1. Más 2x 2x menos menos 1. 1. más 2x menos 1. Muy bien. Más 2x menos 1. Ahora, ¿qué debería de hacer ahí? Términos Simplificación de semejantes. Términos semejantes. ¿Términos qué? Semejantes. Semejantes. Entonces, me dictan cuánto sería la respuesta ya haciendo toda la simplificación de términos semejantes. X ¿Cómo? cuadrado más 4x Más menos 2. 4x menos 2. A ver, x cuadrado más 4x. Muy bien. Menos 2. Eso, menos 2. Listo. Y hemos calculado la primera. Ahora vamos a la segunda. ¿Qué me dice la segunda? Que haga una diferencia.
Entonces, para hacer la diferencia, f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Vamos a reemplazar los valores. Entonces yo tendría aquí f menos g de x es igual. F de x, ¿cuánto vale? Acá tendría x al cuadrado más 2 de x menos 1 menos 2 de x menos 1. Ahora sí, aquí se va a cambiar una que otra cosa más. Cuando yo tengo negativo, ¿qué pasa? Se cambian los signos. Cambia los Se signos. cambian los signos. Se cambian los signos. Muy bien. Entonces, ¿yo qué quedaría? Observe, ¿cómo me quedaría? X al cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué me quedaría al lado? Medita, por favor. Menos 2x Menos más 2x Los más 2x 1. más 1. Menos 2x más 1. Perfecto. Entonces, me quedaría, me dice cómo me queda, simplificando ya los términos, por favor. ¿Cuánto sería la respuesta? x cuadrado. X cuadrado. Solo x cuadrado. Perfecto, porque se anula, se anula, se anula y se anula. ¿Listo? Tengo f de menos g de x. Ahora, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, dice. Ya, perfecto. Entonces, ya hemos encontrado A, hemos encontrado B. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Observe. Usted tiene que acordarse bien lo que aprendió en noveno. Entonces yo tendría acá f por g de x es igual a f de x por g de x. Entonces voy a multiplicar. Entonces me quedaría f por g de x es igual. ¿Qué me quedaría aquí? F de x. X al cuadrado más 2 de x menos 1 por 2x menos 1. ¿Listo? ¿Qué debo de hacer para hacer la multiplicación ahí? ¿Cómo se llama esa propiedad? Distributiva. La distributiva. Listo, vamos multiplicando. Me dicen x cuadrado por 2x. ¿Cuánto me da? 2x cuadrado. 2x cuadrado. Muy bien. X cuadrado por menos 1. ¿Cuánto me da? Menos Menos X cuadrado. 1x cuadrado. Menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Ahora, 2x por 2x. ¿Cuánto me da? 4x 4x cuadrado. cuadrado. 4x cuadrado. Más 2x por menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 2X. Menos 2x. Menos 2x. Ahí. ¿Qué más me falta? Y el menos 1. ¿Cómo me quedaría? Menos Menos 2x. Aquí no sería 2x cubo tal vez. X cuadrado por 2x es menos Ah, sí. 2x cubo, ya sabía. Ahora sí, vamos al menos 1. ¿Cuánto me quedaría? Menos 2x más Más 1. 1. ¿Correcto? Mire, x cuadrado por 2x, 2x cubo. X cuadrado por menos 1, menos x cuadrado. 2x por 2x, 4x cuadrado. Y la otra sería 2x por menos 1 me da menos 2x. Menos 2x más 1. Ahora vamos a hacer términos, ¿qué? Semejantes. Me dice cuánto me quedan los términos semejantes, por favor. Póngale la respuesta de los términos semejantes ahí en el chat. O los que pueden decir de forma oral, ¿cómo me quedaría? 2x cubo Ya. más 3x cuadrado menos 4x más 1. Más 3x cuadrado, muy bien. Menos 4x más 1. Menos 4x más 1. Listo. Ahí está. Y hemos hecho. Los demás, ¿por qué no responden? Solo habló el señor Sánchez. Y los demás no veo ni las respuestas que están ahí en el chat. Ahí estoy ahorita revisando. Sí, sería 4x cuadrado. 4x cuadrado menos x cuadrado, ¿cuánto te da? Sí, perdón, no le había visto al otro. Ya, da 3x cuadrado. Entonces usted ahí ya tiene los términos semejantes. Muy bien. Hemos hecho la multiplicación. Ahora vamos a hacer la división. Pero la división solo le dejamos expresado. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Para la división solo le vamos a dejar expresado de la siguiente manera.
me quedaría f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Entonces voy a reemplazar. ¿Cuál sería aquí? F de x, x cuadrado más 2x menos 1. G de x, ¿cuánto es? 2x menos 1. Listo. Y se acabó. Y se acabó. Ahí ya no hago nada más. Hasta ahí sería la división. ¿Está difícil o no está difícil? No. Está fácil. Solo tienen que acordarse de noveno, saber sumar, saber multiplicar. La división solo ponerle uno correspondiente al otro. Muy bien. Eso es lo que usted tiene que ver correspondiente a funciones. A suma o diferencia de funciones. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Observe. Dadas las funciones, f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a 1 menos x. Hallar la suma, encontrar la suma, la diferencia, la multiplicación y la división. ¿Listo? Ahora este de aquí le vamos a hacer más completo. En el anterior no les dice los dominios porque todos son los reales. Pero acá ya no son los reales. Usted ya vio función racional conmigo. Entonces, observe. Primero voy a encontrar el dominio de f de x. Como tengo la raíz, ¿qué significa? ¿Cuál es el dominio de f de x, chicos, por favor? Ustedes ya vieron función racional conmigo. Para que exista la raíz, ¿qué significa que tiene que ser? ¿Se acuerda? Verá que tiene 2 horas. Positivo. Revisa el cuaderno. Si no revisa el cuaderno y no me dice, significa que no están estudiando. Entonces, ¿qué toca hacer para que estudien? La siguiente hora, función racional. ¿Qué dice? Para que exista esa raíz, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que 0. Eso, mayor o igual que 0. Perfecto. Entonces, para que exista esta raíz, mi dominio va a ser desde el 0 al más infinito. Verán, chicos, que por algo se les da. Ahora, tengo dominio de f de x de 0 mayor o igual que 0. Desde 0 hacia el más infinito. Ahora, para g de x, que me dice 1 menos x, ¿cómo me quedaría el dominio? ¿Qué tendría que hacer? Me dictan, ¿cómo encuentro el dominio de g de x? ¿Qué tengo que poner? De 1 al más infinito. No. 1 menos x mayor o igual que 0. Con eso yo tengo que encontrar. A partir de las 12:45, una hoja, por favor. Voy a evaluar función racional. Radical. Así que no trate de faltar. De ahí, ¿qué hago? ¿Cómo despejo? ¿Cuánto me queda? X Menos 1 más infinito. menor o igual que 1. Menos x Menos mayor o uno. igual que menos 1. ¿De ahí qué debo de hacer? Tengo que ir despejando. ¿Qué tendría que ser? Multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1. Multiplico por menos 1 y me da x menor o igual que 1. ¿Cumple o no cumple? ¿Está bien o está mal? Dicen cuando bien. se Cuando se... multiplica por menos 1 no cambia ese signito al revés. Sería mayor. Si aquí está mayor, acá pasó a ser menor. Si está menor.
¿O está mal? No, está bien. Sí está bien. Entonces, mi dominio, Sí, está bien, dice, es que no le vi bien. ya, de g de x es igual desde menos infinito hasta 1. Hemos encontrado. Ahora, correspondiente a eso, ya teniendo los dominios, puedo calcular la suma o la resta. Entonces, vamos a hacer la suma. Para la suma, sería f de x más, a ver cómo le ponemos, f más g de x es igual f de x más g de x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me dictan, por favor. Aquí me quedaría f más g de x. ¿A qué sería igual? ¿Cuánto vale f de x? Raíz de x Raíz de X. Raíz de x, muy bien. raíz de X, Más. más raíz de Raíz de 1 1 menos menos Ahí X. raíz de 1. Exacto, perfecto. ¿Puedo sumar algo ahí? Ahí no puedo, ya queda ahí, porque ya no puedo simplificar más. Pero sí puedo encontrar el dominio de toda esta función. Porque el dominio me dice que es el dominio de f de x intersección con el dominio de g de x. Entonces vamos a hacer la intersección de estos dos. Si yo tengo, observe, si yo tengo, póngase pilas. Tengo desde 0, que está aquí, hacia el más infinito cerrado, se va para acá. Y el otro, ¿desde dónde dice? Desde 1 y se va hacia la izquierda o hacia la derecha. a la izquierda. Exacto. Entonces yo tengo ahí cerrar. ¿En dónde se topan los dos? Porque es intersección. ¿En dónde se topan? Entre 0 Entre 0 y 1. 0 y 1. Exacto. 0 y 1. Entonces, para que exista esta suma de funciones, tiene que cumplir mi dominio para tanto, para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Tiene que cumplir siempre que está entre 0 y ¿qué más? Y 1. y 1. Ya, hemos encontrado la suma. Vamos ahora a la resta. ¿Cómo me quedaría la resta? Me dicen, por favor. F más G. Menos G sería. F menos G de X es igual a F de X. ¿Cómo me quedaría? Menos G de X. Exacto. Entonces me dictan, ¿cómo me quedaría, por favor, la respuesta? Raíz de X menos raíz de 1 menos X. Menos eso. Ahí está bien, ¿sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces hemos encontrado la resta. ¿Qué me falta encontrar? Multiplicación y división. Es multiplicación y división. El dominio va a cumplir para las 4. Entonces, ¿puedo borrar para hacer la multiplicación y la división? Ya. Entonces, vamos a encontrar la multiplicación. La multiplicación yo le tengo que es f por g de x. ¿Qué tenía que poner al lado? F de x por g de x. F de x por g de x. Vamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me dictan, por favor, ¿cómo me quedaría? Raíz de X por raíz de 1 menos X. Raíz de 1 menos Es 1 menos x. ¿Puedo hacerle alguna? ¿Ahí qué debería de hacer? Si es raíz de x y raíz de 1 menos x. ¿Cómo me quedo simplificado ahí? ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Puedo simplificar o no? no distribuirle. Ya está distribuida. Usted tiene que cuando son las mismas raíces, puede ponerla en una misma raíz y sería a por b. ¿Sí o no? Entonces, acá me va a quedar f por g de x es igual a la raíz de x por 1 menos x. ¿Está bien o está mal ahí? Sí. ¿Y de ahí qué debería ser? ¿Qué más?
Ahí sí distribuye. Distribuir. Entonces, ¿cómo me quedaría distribuyendo? Me dictan, por favor. Raíz de x menos x al cuadrado. Perfecto. Hemos encontrado raíz de x menos x al cuadrado. Muy bien. Hemos encontrado la multiplicación. Ahora, ¿qué nos falta? División. División. La división. Vamos a la división. Asimismo, para la división, vamos ahí. Tenemos. A ver. Sería f sobre g de x es igual f de x sobre g de x. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, f sobre g de x, me quedaría f de x sobre g de x, es igual f de x raíz de x. Y g de x, 1 menos x. ¿Correcto? Ahora, como tengo una sola raíz, es lo mismo en la división. Usted puede tener raíz de a sobre raíz de b. Si son iguales, le puedo poner en una ¿qué? En una sola raíz y me quedaría a sobre b. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría acá? Raíz de x sobre 1 menos x. Eso. Entonces me quedaría raíz de x sobre 1 menos x. De igual manera, solo va a cumplir el dominio aquí desde 0 hasta 1. Listo, chicos. Eso es operaciones entre funciones. Suma, multiplicación, división y resta también. Entonces, diferencia. Entonces, usted tiene que acordarse de nomeno, si es que en caso que fueran polinomios. Si fueran con radicales, ya saben más o menos cómo ubicarse, tiene que aplicar bien las propiedades. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. No. Ya. Entonces, como faltan 4 minutos, 12:45 nos volvemos a conectar para la siguiente hora, hijos. Descansen 5 minutos, vayan a tomar agua para seguir con la composición de funciones, porque la próxima clase tiene un taller en grupo. Listo. Cuídense mucho, hijos, bendiciones. Ya les subo esto al video, a YouTube. Cuídense mucho, chao, chao. En 5 minutos nos conectamos.